¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde este Palacio Legislativo de San Lázaro, concluyendo la semana, pero qué cierre de semana, con pues un debate en el Congreso en el cual están cruzando temas de diplomacia parlamentaria, de política exterior y pues por supuesto de tratados comerciales. No le adelanto más, vámonos de inmediato con los detalles aquí en Noticias del Congreso. El Senado de la República trabaja ya en el proceso legislativo para la ratificación o no del nuevo Tratado de Libre Comercio trilateral México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC en español, USCAM en inglés. Sin importar la coyuntura política que exista, solo afirmó el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres. En conferencia de prensa precisó que existen dos supuestos, dos posibilidades para dar turno a comisiones al tratado comercial. Por un lado, el artículo 10 de la Ley sobre la aprobación de tratados transnacionales en materia económica. De manera literal, lo que dice este artículo es que el turno será en la siguiente sesión. Es decir, en este caso, en la permanente será el turno, que es el turno regular que siguen también las iniciativas. Bueno, aquí está el primer caso, turno de la Comisión Permanente a comisiones del Senado. Por otra parte, en el reglamento del Senado de la República, específicamente en el artículo 176, está previsto lo referente a casos excepcionales para remitir o turnar proyectos. Tendríamos que valorar si hay una situación excepcional que correspondería a una valoración más colectiva, más colegiada que el solo punto de vista del presidente de la permanente. Entonces, hasta ahorita nadie nos ha pedido que haya un turno excepcional. Si tuviéramos alguna solicitud en ese sentido, evidentemente lo valoraríamos. Bueno, el senador Martí Batres puntualizó que será en la sesión del próximo miércoles de la Comisión Permanente cuando se dicte turno al documento y a su vez inicie el trabajo ya de análisis en comisiones que por materia se estaría perfilando la de Relaciones Exteriores América del Norte, Economía y quizá puntos constitucionales. Habrá que esperar cuál es la determinación del análisis que se hace por parte de las áreas parlamentarias, lo que hay en antecedentes de proceso legislativo del Tratado de Libre Comercio. Ya hay un antecedente, por supuesto, en la historia del Senado. Hay que revisar todos estos elementos por parte de las áreas parlamentarias y de ahí se dicta el turno correspondiente. Bueno, vamos con el tema de este día que ha estado, por supuesto, en la opinión pública, en las redes sociales y, por supuesto, también en la plática de los ciudadanos en todo el país. Porque luego de que el presidente de Estados Unidos anunció este jueves 30 de mayo que a partir del próximo 10 de junio su gobierno impondrá aranceles a México, pues comenzaron las reacciones en nuestro país. Por la mañana el presidente de la República, la Cancillería y en Estados Unidos los legisladores, los demócratas, los republicanos. Aquí está la historia. Como es habitual a través de su red social Twitter, el presidente de Estados Unidos anunció este jueves que a partir del próximo 10 de junio, su gobierno impondrá aranceles del 5% a los productos de origen mexicano, porque considera que México no ha realizado esfuerzos para detener el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a la Unión Americana. Unas horas más tarde, el gobierno mexicano envió al presidente de Estados Unidos una carta donde se pronuncia por el diálogo y no por la confrontación. Aludió a las relaciones que tuvieron mandatarios como Benito Juárez con el prócer republicano Abraham Lincoln. Sobre el tema migratorio, explicó que nuestro país cumple con su parte y que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de emigrar hacia Estados Unidos. Durante su conferencia matutina este viernes 31 de mayo, el presidente mexicano se dijo confiado en una rectificación. Se va a analizar más esta postura en el gobierno de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque
estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. El mandatario mexicano dijo que no caería en provocaciones. También criticó el famoso lema del Estados Unidos primero. Quiero insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. Un par de horas después del llamado del presidente mexicano, Donald Trump replicó por la red social Twitter. Mencionó que México ha tomado ventaja de Estados Unidos durante décadas. Culpó a las leyes migratorias avaladas por los demócratas y dijo que México puede fácilmente arreglar este problema. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que durante meses han pedido al gobierno mexicano atender este problema, por lo que instó a cumplir las leyes. We've been giving them advance warning for months. We've asked them repeatedly and told them they have to do more. Let's not forget that the average individual that crosses over the southern border of Mexico, it takes 21 days before they reach the United States border. That gives them 3 weeks in which to break up, particularly these large groups. Just this week we had over 1,000 people that moved as a massive group through Mexico and came to our border untouched. They could have easily broken up this group, arrested them, or sent them back home, and they didn't do anything. We're asking Mexico to enforce their own laws to help stop the people coming in from Central America. We've seen a massive influx of people coming from that region, and they have certainly the ability and the legal authority in which to deal with it, and we're simply asking them to do that. Trump ha hecho de la migración una prioridad para su administración, pero no ha logrado recibir la aprobación del Congreso para financiar un muro fronterizo, una de sus principales promesas de campaña. Esta imposición de aranceles podría amenazar también la aprobación del acuerdo comercial con México y Canadá, proyecto que el día de ayer fue entregado al Senado mexicano para su ratificación. El canciller mexicano Marcelo Ebrard viajó a Washington con el propósito de presentar las medidas implementadas por México en materia migratoria. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. Bueno, y el presidente Trump también ya está recibiendo duras críticas por parte de legisladores en Estados Unidos. Nancy Pelosi hace un instante en su cuenta de Twitter dio a conocer un mensaje que tiene en su página, en su blog personal, en donde dice que el presidente Donald Trump, en lugar de estar creando caos en la frontera o en las fronteras, debería estar preocupado por los trabajadores americanos y por los consumidores norteamericanos, ya que poner aranceles siempre al final, dice Nancy Pelosi, afecta a los consumidores de Norteamérica. Bueno, ¿y qué dijo el Congreso, nuestros representantes, respecto a esta situación? El diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer la postura de este órgano legislativo ante las manifestaciones y acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este órgano de gobierno expresa su más enérgico rechazo a cualquier estrategia de confrontación que tenga como objetivo imponer una agenda unilateral entre países vecinos y socios comerciales, perfilar una ruta para el aislamiento económico y utilizar la amenaza como mecanismo en las relaciones internacionales. Del mismo modo, respalda las acciones del Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busquen salvaguardar los intereses de México y privilegiar la ruta del diálogo y entendimiento responsable para lograr soluciones de fondo a los problemas que aquejan a ambos países. Bueno, y el diputado Mario Delgado también señaló en este mensaje que las relaciones entre ambos países deben conducirse mediante el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Además, el diputado externó el mayor de los éxitos a la delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon en Washington. La Junta de Coordinación Política declara y se pronuncia porque se fortalezca la cooperación para el desarrollo y se construya una agenda bilateral de trabajo
definiendo las prioridades de ambos países con propuestas y soluciones de corto, mediano y largo plazo. Las relaciones entre los países deben conducirse mediante el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, entendiendo que la convicción común es alcanzar la prosperidad de nuestros pueblos. Bueno, por su parte, el senador Martí Batres, en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, afirmó que en el Senado van a continuar con su labor de convencimiento con sus homólogos, a través, por supuesto, de la diplomacia parlamentaria y principalmente con legisladoras y legisladores en los Estados Unidos. A través de la relación que hemos sostenido con los congresistas norteamericanos, vamos a hacer la labor nuestra en el terreno legislativo de convencimiento para la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es una labor que venimos haciendo y que vamos a continuar, más aún en esta coyuntura. Bueno, aquí en San Lázaro, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados calificó de lamentable la postura de Donald Trump, así como los efectos que el anuncio tuvo en la Bolsa Mexicana de Valores. Dijo que sería importante una reunión entre ambos mandatarios. Pues es lamentable la respuesta que a través del Twitter dio el presidente de los Estados Unidos a la carta enviada el día de ayer por el gobierno de la República. Los efectos ya se sintieron el día de hoy. Hay una caída en la bolsa, en las actividades bursátiles y también una depreciación mayor del peso. Creo que pues es importante una reunión urgente entre los dos mandatarios. La situación es muy difícil, muy complicada. El legislador señaló que establecer aranceles del 5 al 20% golpearía severamente la actividad manufacturera, que es una de las que tiene mayor impacto en la relación comercial bilateral. No creo que nosotros debamos de pues permanecer en una situación como si no pasara nada. Si es un hecho grave las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, se tienen que tomar medidas. Creo que también la reunión de mandatarios del Grupo de los 20 es una buena oportunidad para que todos los presidentes de esta agrupación pues pudieran discutir pues no solamente un problema entre México y Estados Unidos, sino una actitud del gobierno norteamericano que está afectando el comercio internacional. Bueno, y en su posición, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, el senador Héctor Vasconcelos, convocó a conferencia de prensa. Ahí refirió que el Senado de la República prepara un grupo de legisladores para viajar a Washington y buscar un encuentro con sus homólogos, con su contraparte estadounidense, tanto diputados como senadores, los representantes como los senadores. Lamentó el anuncio del presidente Donald Trump pues, que esto enrarezca el clima rumbo a la aprobación del TEMEC. Primero el análisis en los congresos de ambas cámaras y por supuesto pues, en las negociaciones. Tenemos previsto algún viaje a Washington precisamente para incrementar y subrayar la importancia de la nueva situación que estamos viviendo a partir de las últimas 24 horas. Entonces todavía no tengo definida una agenda específica, ya sea para los encuentros parlamentarios o para un posible viaje a Washington, pero estamos en eso y en las próximas horas habrá de decidirse cuándo, quiénes acudimos del Senado a Washington, como digo, a entrevistarnos con miembros de ambas cámaras. Ahí lo estamos viendo, cuál es el trabajo que desarrollará el Senado de la República en este asunto de la diplomacia parlamentaria. Cuando están las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, siempre me preguntan en redes sociales, o algunas personas también aquí en el Congreso, me dicen, ¿cuál es el objetivo de que se reúnan legisladores en Estados Unidos? En México, bueno, ahí está la respuesta. Estos puentes, estos vínculos que se construyen en las reuniones interparlamentarias permiten que ya exista este andamiaje de política, de diplomacia parlamentaria, y en asuntos como este, pues ya se conocen los legisladores,
legisladores, las legisladoras, y se pueden reunir para tratar de activar mecanismos de diplomacia parlamentaria y solucionar diferendos entre los ejecutivos de los países. Bueno, sobre este asunto de los aranceles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores agregó que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos no es responsabilidad de México. A través de su cuenta también de Twitter anunció que partió desde este viernes rumbo a Washington junto con varios funcionarios para entablar conversaciones a la brevedad con las autoridades norteamericanas. El funcionario añadió que el próximo miércoles 5 de junio se llevará a cabo una cumbre para resolver este diferendo. Y en más del Ejecutivo, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, afirmó que México cuenta con instrumentos legales y jurídicos para enfrentar las medidas anunciadas por Estados Unidos referente a la aplicación de aranceles a productos mexicanos. Durante su participación en el foro El futuro del sistema multilateral del comercio, la funcionaria federal dijo que lo anterior se aplicaría bajo al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, el cual aún sigue vigente. Sabemos que México tiene los instrumentos legales y jurídicos de los cuales hará uso en caso de que sea necesario, porque creemos que esta es una medida que es arbitraria y abusiva. Bueno, los sectores empresariales de México y Estados Unidos consideran que la amenaza arancelaria del presidente norteamericano Donald Trump violaría acuerdos internacionales y afectaría a los trabajadores. Así lo señaló Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al mencionar que los sectores empresariales de ambos países han manifestado su postura ante el anuncio de Trump. A través de su cuenta de Twitter indicó que el Consejo Coordinador Empresarial también está expresándose en este sentido. Bueno, y también respecto al asunto de la Organización Mundial de Comercio, le cuento que por supuesto hubo reacciones. Y el peso registró este viernes 31 de mayo, como lo decía el presidente de la Comisión de Presupuesto, ya al cierre de la jornada, una depreciación luego de que ayer por la tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera el anuncio que aquí hemos estado comentando. Así, el dólar libre se vendió hasta 20.01 pesos 54 centavos más respecto al cierre de ayer y se compró a un precio mínimo de 18.55 pesos en los bancos de la Ciudad de México. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída de 1.38% en cifras preliminares de cierre. El principal indicador accionario, el SEP BMV IPC, se ubicó en 42.749.16 unidades, con un descenso de 596.66 puntos respecto al nivel previo. Esto en línea con los índices accionarios de Estados Unidos, en los cuales le cuento que el Dow Jones también perdió 1.41%. Standard & Poor's, también una caída de 500, descendió 1.32%, y el Nasdaq bajó 1.51%. Es decir, este anuncio del Ejecutivo está afectando a las bolsas de México y de Estados Unidos, y no decir las repercusiones que seguramente conoceremos en unas horas en los mercados asiáticos y europeos. Y México podría recurrir a la Organización Mundial de Comercio ante la aplicación de estos aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos. Esto lo indicó este viernes 31 la directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, Aracha González. Destacó que la aplicación de aranceles unilaterales provoca desaceleración del comercio internacional, así como de la economía mundial, de la inversión extranjera directa, alza en los precios de los consumidores, que se traduce, por supuesto, en la inflación. Y sobre este referendo Estados Unidos-México, Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate, comentó que imponer a México esta cuota arancelaria sería caótico, no solo para la economía mexicana, sino también para la economía de los Estados Unidos, en última instancia para la economía global. Chaotic not only for the Mexican economy, but for the U.S. economy, ultimately the global economy. So this simply is going to raise costs if indeed the tariffs are imposed as threatened. It's going to cause great chaos for the economy, and it is not going to do anything to alleviate the immigration crisis. Pues ahí